Las nuevas menciones en los archivos de Jeffrey han reavivado la atención sobre el caso de Madeleine McCann, el nombre de esta niña menor británica de 3 años desaparecida en 2007 en Portugal, en el Algarve, aparecía mencionada en documentos judiciales vinculados al caso del financiero estadounidense y también una referencia de varios foros que sugerían que su ex colaboradora Ghislaine Maxwell, quien cumplía condena en Estados Unidos, podría llegar a ser la persona que tenían como sospechosa la policía británica hace tan solo unos años. Una información que se publicaba por medios de comunicación muy importantes alrededor del mundo. No obstante, hasta el momento no existía confirmación oficial que uniese estos dos casos y nosotros en todos estos reportajes estamos intentando ver qué indicios podrían llevar a esta presunta conexión. Pero en el día de hoy también tenemos que hablar de la realeza británica, de una persona en concreto, porque este es el señor Andrés Mountbatten-Windsor, el expríncipe, el hermano del rey Carlos III. Pero, ¿qué pasa con este señor? ¿Por qué tenemos que hablar de él en torno al caso de Madeleine McCann? Varios años atrás, los medios de comunicación del Reino Unido que tanto comentaron la desaparición de Madeleine, hubo un instante en el cual colocaron, creo que fue Sky News, una aparición del príncipe Andrés en un vídeo reportaje sobre el caso de Madeleine. Pero, ¿por qué lo hacían? Los medios decían que fue una confusión algo incómoda y que Sky News luego se disculpó tras la aparición del príncipe Andrés en un vídeo donde se veía a Madeleine McCann, la niña de 3 años, con el principal sospechoso de los hechos, y ahí colocaban a Andrés como principal sospechoso. Sky News se disculpó muy poco después de que apareciese este vídeo durante esa transmisión de la noche en las noticias de la propia televisión, y el presentador Dermot Murganan presentó aquella noticia principal de ese boletín justo en las noticias de la noche sobre la investigación de la desaparición de Madeleine, y dijo a los espectadores: tenemos pruebas fehacientes de la muerte de Maddie. La fiscalía alemana revela más detalles sobre la investigación del principal sospechoso. Y en esta confusión, Sky News luego transmitió un vídeo del príncipe Andrés en conversación con otro hombre que estaba de espaldas a la cámara. Pero más tarde Sky News emitió una disculpa por error. Decía: ahora bien, en los titulares al comienzo de esta hora presentamos los titulares en un orden que era incorrecto. Imágenes que estaban falsas. Incluimos una foto del príncipe Andrés en el titular sobre la investigación de Christian Bruckner, que era el sospechoso alemán del caso de Madeleine. Nos disculpamos por este error. Pero claro, a día de hoy hay mucha gente diciendo: ¿y si esto no fue un error? It's 8 o'clock. This is Sky News Tonight. I'm Dermot Murnahan. The top story: we have actual evidence Madeleine McCann is dead. German prosecutors reveal more on their investigation into the suspect, Christian B. Evidentemente se está mezclando la desclasificación de archivos del caso de Jeffrey con el príncipe Andrés. Sabemos que eran muy amigos y de hecho la principal víctima o la primera que destapó todo el escándalo de Epps habría sido Virginia Giuffre. ¿Y a quién denunció esta persona? ¿A quién denunció esta mujer? Al príncipe Andrés. Y es que aquí hablamos de relaciones muy importantes, porque ahora mismo en el Reino Unido quieren que este señor Andrés Mountbatten-Windsor declare en torno a la desclasificación de archivos y también por Ghislaine Maxwell. Sabemos que este expríncipe tenía una relación con Ghislaine Maxwell muy cercana. De hecho, hay un montón de fotos públicas con ella. He estado buscando en algunos artículos de hace varios años, cuando se destapó toda la red de Jeffrey, y ya se hablaba un poco de todo esto. Ya se hablaba del príncipe Andrés en torno a la desaparición de Maddie, algo que me ha sorprendido muchísimo porque, sinceramente, yo no había visto nunca, y algunos foros ya empezaban a comentar desde grupos de Facebook y luego también en otras páginas web en internet de la persistencia de Andrés de que había conocido a Epps a través de Ghislaine Maxwell, con quien luego seguía siendo amigo al menos 20 años después. No ocultaba el hecho de que ella estaba acusada de todo lo relacionado con lo que había hecho Epps y no dejaron de ser amigos hasta ese instante. Y claro, en ese momento
estoy viendo que ya hace unos años atrás ya se comentó la posibilidad de que la cara de Jinsley era increíblemente similar a uno de los sospechosos liberados por Scotland Yard en un A-Fit de personas con las cuales le gustaría hablar sobre la desaparición de Maddie, como luego se verían en varios artículos. Entonces, que justamente se involucrase ya hace tantos años toda esta desaparición con la relación de Jinsley Maxwell con Epps, pero también con el príncipe Andrés, sorprende muchísimo. Pero mi pregunta es, ¿qué hizo tan especiales a los McCann, o sea, a los padres de Madeleine, para la realeza británica? Es que nunca nos recordamos a miembros de la familia Royals comentando sobre un caso de una persona desaparecida, pero el caso de Madeleine sí lo fue. Para muchos esto hacía pensar que los McCann eran una verdadera familia VIP, pero ¿por qué los miembros de la familia real mostraron tanta preocupación por una sola desaparición? Y es que el príncipe Andrés, el príncipe Carlos y la duquesa de Cornwall habían dicho que habían estado siguiendo el caso de la desaparecida Maddie McCann muy de cerca y con profunda preocupación, y esperaban muy recientemente que se reuniese con su familia. Recordaban que eran la misma familia VIP que hizo la vista gorda al conocido Jimmy Savile. Era bien sabido que Savile tenía muchos amigos en el poder, que tenían conexiones familiares con los Royal, y es cierto que no había duda de que había una protección que habían tenido los McCann en uno de los niveles muy altos, para muchos de encubrimiento, jamás vistos hasta el día de hoy. Y esto iba hasta la cima, hasta la participación de los Royal. De hecho, el propio príncipe Andrés, en el 21 de mayo del año 2007, no había pasado tanto tiempo de la desaparición de Maddie, sacó un comunicado diciendo que instaba al mundo a orar por el regreso sano y salvo de Maddie McCann, y había hablado del amor inspirador de su familia por esta niña. Estos eran los comentarios de la primera persona pública que hablaba de la desaparición de esta niña en cuanto a un miembro de la familia real. En aquel momento no había saltado el escándalo y no la habían desechado del Royal Lodge, ¿no? El duque de York, apartándose del discurso previsto, dijo: la familia de Madeleine es una familia que creo que en un día como hoy necesita nuestro apoyo inmediato. Y hay dos cosas que nosotros como grupo deberíamos hacer. La primera es inspirarnos en su sentido de familia, y la segunda es enviar nuestros pensamientos y oraciones por el regreso sano y salvo de Madeleine. Y es que a día de hoy, y con todas las fotos que se han filtrado del príncipe Andrés en torno a la isla y a los momentos en los que estuvo con Jeffrey, es muy grave. Es muy escalofriante llegar a pensar que podría estar presuntamente involucrado también en esta desaparición, y por eso hacía estas declaraciones públicas, y era el primero de la familia real británica que se hacía eco de una desaparición de una niña. Ahora la teoría que están sacando en muchos foros es que presuntamente Jeffrey Epps habría vendido a Maddie McCann al príncipe Andrés. Esto es algo muy duro de contar por aquí en estos vídeos, porque evidentemente no habría pruebas de esto, pero nosotros vamos a intentar buscar un poco todas las situaciones que hay acerca del príncipe Andrés en torno a Maddie McCann. Estamos, como hemos visto, comentando algunos comunicados de prensa, también esa equivocación justo de Sky News, y luego ITV también sacó varios titulares. En el año 2020, las primeras páginas de los periódicos del Reino Unido, como el Daily Mirror y el Daily Mail, encabezaron las portadas Maddie McCann, pero también el príncipe Andrés en torno al caso Epps, que decían que había desarrollos del caso de Maddie y relatos contradictorios de los investigadores estadounidenses y el duque de York que se encontraban en las historias que dominaban estos documentos. El Daily Mirror citaba a los fiscales alemanes diciendo que tenían algunas pruebas de que Maddie estaba fallecida. Y por otro lado, el Daily Mail o por ejemplo el The Independent cubrían la participación del duque de York con los fiscales estadounidenses en torno a la investigación de Jeffrey. Es brutal porque no sería tan solo un medio de comunicación el que colocaba informaciones de Maddie, y es que parecía que todos sabían algo, que todos tenían alguna información en torno al duque de York, de Epps y obviamente del caso de Madeleine.
parece que esta presunta conexión que ahora mismo se está evidenciando en estos archivos que se han desclasificado no era tan solo de ahora, o no es tan solo de ahora, sino que antes ya se había especulado con todo esto. Y en torno al testimonio que aparece en los archivos de Epps, lo que estaban diciendo es que el hombre que vio este testigo podría llegar a ser el príncipe Andrés, que no sería Epps, sino que sería el Royal. Otra persona más en varios foros de internet comentó hace años que estaba viendo el documental de Madeleine en Netflix, pero decía, no sé si lo había notado antes, pero hay una sospechosa denuncia en Barcelona que aparece en el episodio 7 que se parece muchísimo a Ghislaine Maxwell. Me parece muy casual que mientras el príncipe Andrés se enfrentaba a la presión mediática, Madeleine hubiese vuelto a los medios británicos. Y luego esta imagen de una persona que evidentemente se parece a Ghislaine y la relación que tenía con el príncipe Andrés. Y me llama la atención que más gente empezó a comentar sobre esto, diciendo, como mucha gente en Inglaterra estaba harto de que los McCann siempre estuvieran en los periódicos, así que decidí no ver el documental de Netflix cuando salió. Nunca se me ocurrió que hubiera alguna conexión con los casos de tráfico de Jeffrey y otras élites, hasta que el príncipe Andrés volvió a ser un tema candente en los medios de UK. Y oh, sorpresa, días después de que se dijera que no estaba cooperando con la investigación en United States, tenemos una actualización del caso de Maddie. Esto es claramente una distracción mediática, incluso el británico más parcial de la BBC puede llegar a verlo. Ghislaine ha sido amiga de la realeza durante décadas, vinculada al príncipe Andrés más que a los otros miembros de ella. ¿Por qué los medios protegen a Ghislaine? ¿Por qué los McCann? Y es que a los padres los protegieron muchísimo. Con Ghislaine un poco de investigación nos dice por qué la están protegiendo. Volviendo a la opinión, la sospechosa tenía acento británico y estaba bien vestida. Se parece mucho a la mujer de Jeffrey, que tiene gente en lugares altos en los medios y en menor medida. Los McCann también lo tenían. Y el príncipe Andrew, uno creería que tenía sus propias conexiones, aunque él mismo dijo que su amistad con Epps fue beneficiosa para las conexiones sociales que había hecho. Y para redondear las cosas, no se estaba diciendo que esa mujer fuera Ghislaine, no estaba diciendo que ella tuviese a Madeleine, ni que los medios británicos hubiesen usado a Maddie para distraer la naturaleza siniestra de la participación del príncipe Andrés con Epps. Pero ¿todo esto era una coincidencia? ¿De que fuesen amigos? ¿Era coincidencia que todos tuviesen influencia en los medios? ¿Era coincidencia que cuando Maddie desaparece, una mujer que hablaba y se parecía mucho a Ghislaine le preguntó al testigo si tenía su nueva hija? Es que todas estas fichas de dominó siguen alineándose para crear una imagen muchísimo más grande. Y si seguimos así, caerá mucho si la imagen será vista por todos. Se revelará la verdad del caso Epstein y también la verdad del caso de Madeleine. Hay otra coincidencia muchísimo más extraña, y es que lo que se informó en torno a esta sospechosa femenina es que tenía un acento australiano o neozelandés. Y es una coincidencia bastante rara. El yate propiedad del padre de Ghislaine Maxwell y escenario de su fallecimiento y desaparición, el Lady Ghislaine, ahora Dancing Hair, había estado atracado en Nueva Zelanda desde enero. Parecía que había pasado tiempo allí desde entonces entre las islas norte y sur de Nueva Zelanda en febrero, y que justamente estaba en Wellington Sur. Es bastante extraño porque se está diciendo que esta testigo estaba en un puerto deportivo y que hablaba con un acento neozelandés. En algunas ocasiones se habría dicho esto en los medios. Otra muchísima gente decía que aquel hombre alemán que estaban utilizando, que se llamaba Christian Bruckner, que todos sabemos de él y que salió de la cárcel a día de hoy, que lo estaban utilizando en los medios de comunicación como un chivo expiatorio en torno al caso de Maddie, como muchos otros, que realmente la gente no se quitaba la venda de los ojos, que Ghislaine nunca había sido una sospechosa directa del caso de Maddie, ni siquiera estábamos seguros si estaba vinculada al supuesto secuestro. Lo único que se sabía es que el olor que había en torno al príncipe Andrés, Ghislaine, los McCann y Epps, y los vínculos que tenían con los medios, era abrumador. Todo esto antes de que se publicaran los archivos. Estamos comentando hace unos 6, 7 u 8 años incluso, de todas estas teorías que ahora mismo nosotros
estamos exponiendo tantos años después. De los archivos se han filtrado muchas fotos del príncipe Andrés en las cuales sale Ghislaine Maxwell y en las cuales también salen otras mujeres. Hay algunas que no podemos publicar por aquí en alguna ocasión, más que nada por el tema de la censura que hay en YouTube. Sabemos que hay una en la cual estaba él a 4 patas con una mujer justo debajo que no se le ve absolutamente nada, pero una foto muy extraña y que creo que a muchísima gente pues evidentemente le parecía muy raro. Aunque también un alto cargo político afirmó hace unos días que estas imágenes virales que había en torno a la desclasificación de archivos de Epps y en las cuales salía justamente el príncipe Andrés, comentaban que la mujer que yacía bajo el suelo al mando de Andrew Mountbatten Windsor en la mansión neoyorquina de Jeffrey era víctima. Estas 2 imágenes se publicaron en los archivos de Epps el 30 de enero y que ahora mismo ya sabrían quién sería la persona que saldría en estas 2 imágenes, porque evidentemente conocemos la primera, pero la segunda es incluso más extraña. Y es que ya cuando había salido que Epstein era ese depredador, era esta persona en muchos medios de comunicación, después de esto, en varios años después, el príncipe Andrés aún habría quedado con él y lo habían fotografiado en una de las calles en una visita a la ciudad de New York, con lo cual en julio de 2011 el papel de Andrés como comercial terminó una controversia brutal en varios especiales sobre el caso de Epps. En octubre del año 2022, Ghislaine Maxwell también fue entrevistada por un documentalista y al mismo tiempo cumplía condena en prisión. Allí le preguntaron sobre su relación con Andrew, que decía que este señor no sobreviviría a una condena por su amistad, que estaba pagando un precio muy alto por aquella asociación, que lo consideraba un amigo muy íntimo, que ya no importaba mucho. Y declaraba que ahora la fotografía que habría salido entre Andrés y Virginia Giuffre no era tan solo una imagen, era de un correo electrónico que había en el año 2015, un intento de reconocimiento en su propia casa y que había imágenes auténticas que él nunca se había presentado. Y claro, cada vez que pensamos que la historia de Andrew Mountbatten Windsor en torno al caso Epps parece haber terminado, hay otro giro. Y es que el último lote de documentos incluyen correos que podrían dañar incluso muchísimo más su reputación y las imágenes. O tal vez la reputación de este señor ya está tan solo en el fondo. Y es que podría haber algunos que ya han tenido suficiente de todos los titulares que ha habido en torno a Andrew durante su cena de Navidad, pero mientras que otros verían estos últimos documentos como evidencia de la necesidad de presionar aún más en los vínculos de Andrew con Jeffrey y su círculo, ¿qué habría más para encontrar? Todavía podríamos llegar a encontrar desapariciones mediáticas en los cuales presuntamente ellos estarían involucrados, como Madeleine McCann. Mucha gente ya en su momento empezó a decir que la niña había sido entregada presuntamente por sus padres a una élite criminal, que esto quedó bastante claro cuando la desaparición los padres fueron recibidos en el Vaticano, luego se les puso un avión por Richard Branson y nosotros, también comentamos aquí las conexiones que había entre Branson y Epstein. Eran muy amigos. No tan solo el avión, sino que nosotros lo que habíamos hablado era de que el propio Branson había dado una cantidad muy muy grande de dinero a los padres de Madeleine, donada para la búsqueda en el año 2007. Y justo después de esto viene el comunicado del príncipe Andrés. Vemos que son 2 personas que circulaban por las redes de Jeffrey Epps. Así lo vimos, que salen en los archivos y aparecen en muchísimas ocasiones, y evidentemente que tengan esta relación también con el caso de Madeleine públicamente es como si les estuviesen diciendo de ahora os toca a vosotros salir a alabar a la familia, a estar con ellos, a dar dinero y evidentemente a gestionar toda esta desaparición como nunca antes se había visto. Y que aparezca justo el nombre de Maddie en los archivos, pues evidentemente estas conexiones y relaciones de amistad con Jeffrey, ahora mismo fallecido, pero que iba a ser condenado por todo esto, y si vas a ver muchos otros casos si no llegase a fallecer, pues
evidencian muchas cosas. Lo que me decíais días atrás es que esto revelaba que había un asunto, o el asunto de Epstein, revelaba que hacía décadas algunos habían denunciado y habían sido llamados teóricos de la conspiración, cuando lo que habían hecho era denunciar a los que conspiraban y que consumían este tipo de redes. Han pasado ya 18 años desde que la pequeña Madeleine McCann desapareciese en Portugal, en el Algarve, donde se encontraba con sus padres de vacaciones y también con sus hermanos de 2 años, desde que se la viera por última vez en aquella habitación de hotel, en la misma en la cual cada 10 minutos Jerry y Kate McCann acudían a ver si sus hijos estaban bien según su testimonio, y así era hasta que pasadas las 10 de la noche su madre descubrió que la pequeña ya no estaba allí. Ahora se cumple el 18 aniversario de ese día. Kate y Jerry, los padres de la niña, compartieron un mensaje en Facebook en la cuenta Find Madeleine, donde dejaron claro que siguen con la idea de no dejar piedras sin mover en la búsqueda de su hija, diciendo: cuando llegamos al 18 aniversario del secuestro de Madeleine, nos gustaría dar gracias a todos una vez más por estar a nuestro lado y no olvidarse nunca de ella. Es evidente que ha habido durante todos estos años mucha controversia en cuanto a los padres. Hay un montón de investigadores y sobre todo al inicio y ahora también que hablan de los padres como los presuntos culpables. Evidentemente siempre se busca el entorno familiar, si podría haber algún tipo de participación en el secuestro o no, en la muerte o no de esta niña Madeleine McCann, que en aquel momento tenía 3 años. Acusaciones que son fuertes, pero que evidentemente ante una situación como la que sucedió ahí, pues sí que hubo ese tipo de apreciaciones, ¿no? Aparte son muy claros. En este comentario de Facebook dicen que los años parecen estar pasando aún más rápido y aunque no tienen noticias significativas que compartir, dicen que nuestra determinación de no dejar piedras sin mover es inquebrantable. Y vamos a hacer todo lo posible para lograrlo. Dicen también que mayo es el cumpleaños de Maddie. Su 22 cumpleaños en este 2025, cumpliría 22 años en el día de ayer. Y dice que no importa lo lejos o cerca que esté ella, que sigue estando ahí con nosotros todos los días, pero sobre todo en su día especial. Seguimos celebrando como la persona hermosa y única que es. La extrañamos. Eso es lo que expresan para concluir en este comunicado en esa cuenta de Facebook gigante sobre el caso Madeleine, uno de los casos de desapariciones más grandes de toda la historia en Europa, por supuesto. Y es que este mes además incluye el Día Internacional del Niño Desaparecido, del que también han hablado en su escrito, diciendo que siguen recordando a todos los niños desaparecidos y a sus familias, tanto aquí en el Reino Unido como en el extranjero, pensando especialmente en los niños desplazados de sus hogares y en las familias de Ucrania y Gaza. Esto es lo que hablan. Aparte hablan de missing people por ese inestable y continuo trabajo. Así se ha vuelto a hablar en estos medios de comunicación del caso de Madeleine McCann, y es que todo esto nos hablamos desde que se fue a dormir ese 3 de mayo a eso de las 8:30 de la tarde, y la primera hipótesis que se barajaron es que las autoridades judiciales dijeron que la niña había fallecido en el apartamento y que los padres además supuestamente habían escondido el cuerpo, llegando incluso a estar imputados. Aunque un año después se archivó la investigación contra ellos, pero aún a día de hoy evidentemente sigue habiendo sospechas, así que cada vez que sale un mensaje de ellos en Facebook, etcétera, vuelve otra vez toda la carga de este caso, vamos a decir. Pero desde aquel momento Jerry y Kate decidieron seguir investigando el caso. Fue bastante extraño ver cómo ciertos grupos de detectives aparecían por parte de la familia, mientras que por otro lado otros detectives aseguraban que ellos mismos eran los culpables y que estaban intentando sacar aquí un rédito, etcétera, de lo que sería esta investigación, y que sabían perfectamente que no iban a encontrar nada. De hecho, en el año 2011, Scotland Yard, la Policía Metropolitana de Londres, asumía la investigación del caso. El cuerpo anunciaba que se estaba investigando el caso de Maddie como un acto criminal cometido por un desconocido, lanzando la hipótesis de que se trataba de un secuestro que fue mal ejecutado. Y pese a que revisaron todas las cámaras de seguridad de aquel lugar y todos los indicios que se había encontrado en aquella zona, ni las autoridades portuguesas ni las británicas lograron dar con el paradero de Maddie ni con el de los responsables de su desaparición.
Hubo muchas hipótesis, evidentemente, y una de las últimas que se comentó a partir de estas nuevas publicaciones del caso es evidentemente el de Julia Faustina o Julia Wendell, la chica que aparecía ante los medios de comunicación para asegurar que era ella Maddie. Después de muchísimos años, de repente aparecía una chica que aseguraba ser Madeleine McCann. Y así nos encontrábamos ante una situación bastante impactante porque era la última, por así decirlo, en comentar esto, y sí que había ciertos parecidos con el padre, y esto llegó a jugar un papel muy importante en este tipo de hipótesis, apareciendo en el Dr. Phil en entrevistas muy vistas, en algunas entrevistas también con la BBC y otras que hemos comentado por aquí en este canal, y que seguramente haremos una especie de resumen para no perderos nada de lo que sería el caso de Julia Wendell y Madeleine McCann. Tenemos que seguir comentando por aquí el caso Madeleine McCann, y es que el otro día salió una chica nuevamente, prácticamente 2 años después de que apareciese en las primeras planas, Julia Faustina o Julia Wendell, una chica polaca de 23 años que aseguró ser Madeleine ya hace años y que actualmente ha publicado unos resultados que para mucha gente eran impactantes, para otros quizás no tanto, diciendo que esta chica está fatal y que sigue acosando a la familia y demás, como la familia ha denunciado, y de hecho parece que ya fueron a juicio, y por eso habría sido arrestada cuando entró al Reino Unido por ese aeropuerto, como estamos comentando en los últimos vídeos. Pero esas pruebas de ADN que salieron en los medios de comunicación, y de hecho vamos a ver ahora varios programas de los medios aquí en España que yo no había visto en las televisiones, que hablaron un poco sobre esto, ¿no? Lo que pasa es que I Am Madeleine McCann, que es como se conocía la cuenta de esta chica, afirma ser Madeleine tantos años después, 18 años después de que desapareciese la niña británica en Portugal, en el Algarve, en esa zona de vacaciones que todos conocemos, esas fotografías de lo que sería el hotel, el restaurante Tapas. Hay algo muy raro, los padres la dejaron allí sola. Luego es cierto que las manchas que había, etcétera, todas las pruebas dan a indicar o a pensar que la niña no pudo desaparecer sola, sino que claramente fue un secuestro. Todo esto bajo mi punto de vista, y también algunos expertos que yo he escuchado y he leído en libros, etcétera, sobre lo que es este caso. Algo pasó allí, ya sea por el Christian Bruckner, que para mí creo que no tiene que ver en este caso, sinceramente. Y luego ya nos vamos a otro tipo de teorías que ya se comentaron en su momento, ¿no? Parece también que los padres de esta chica, de Julia Wendell, que salía por aquí en los medios de comunicación y demás, aquí vemos también este medio de Chile que dice que habían arrestado a Julia, la joven que asegura ser Madeleine, pero Dorota y luego el padrastro, que se llama Piotr TR, han huido de la atención pública en Polonia. Parece que estaban siendo como muy acosados por alguna prensa y demás para que diesen algunas declaraciones acerca de lo que estaba haciendo su hija, diciendo que era Madeleine y demás, de esta chica que de hecho compareció ayer ante el tribunal tras ser detenida en ese aeropuerto por estar bajo sospecha de acoso por... en este caso decir que es Madeleine, pero que había causado mucha angustia en los padres de Madeleine, de Kate y Jerry McCann, y también con sus otros 2 hijos, diciendo que ella es hermana de estos 2 chicos. Y las fuentes a los medios de comunicación dicen que la pareja de los padres adoptivos de Julia Wendell en Polonia, en la ciudad de Wrocław, al sur de Polonia, han dicho que les lleva desde hace varios días sucediendo todo esto, e incluso ya hace años, cuando salió ella a la palestra, que venían todos los medios, la publicidad que recibían por culpa de esta chica, o sea, de su hija adoptiva, y que tienen muchísima angustia con todo esto, y que esta vez ya no pudieron soportar más la atención pública y mediática, y que pues han intentado vender la casa, y allí parece que se van a mudar
actualmente. Esto es lo que se está diciendo en los medios. Hoy no hay tantas noticias, pero aún así las fuentes cercanas a la familia aseguran que ella no es Madeleine para nada, que es una niña polaca, que no tiene raíces del Reino Unido, no es inglesa, e incluso que es 2 años mayor que Madeleine, que no cuadran las edades, que las edades están perfectamente expuestas, ¿no? Cosa que esta chica, Julia Wendell, no se lo cree, y ella cree que sí que es Madeleine por ciertas cosas. Por lo que he estado viendo también, los medios del Daily Mail y tal, es como que sacaron fotografías de hace un tiempo a las casas de esta gente. De hecho, el propio Nick Pisa, que es como uno de los reporteros más famosos, ¿no?, de estos medios de comunicación en el Reino Unido, estaban allí en la casa de Julia Wendell, hablaron con ella, intentaron hablar con los padres y todo, y me parece que actualmente también lo hicieron, ¿no? Hay algunas imágenes de la casa, de hecho, creo que os lo puedo mostrar por aquí. Creo que ahí se está viendo, bueno, con mucha publicidad, el Daily Mail siempre es así, pero bueno, aquí tenéis la casa en Growclaw, en una comunidad privada de Dorota Wendell, que es la madre de Julia, por supuesto. Aquí tenemos donde está con su marido, y aquí está el Nick Pisa, que es como el famoso reportero, ¿no?, del Daily Mail. Esta es la casa que se comenta, y creo que hay alguna foto más. La tienda de Dorota, no es que fíjate que la están exponiendo totalmente, ¿no?, aquí. Esta es la tienda de ropa que dirige esta mujer. Los medios los tienen muy controlados, a esta gente, por lo que estamos viendo aquí. De hecho, si nos vamos arriba en el artículo, en este artículo que estamos viendo aquí se puede ver la foto, ¿no?, de Julia Wendell compareciendo hace 2 días atrás, si no me equivoco, ante un tribunal tras ser detenida en ese aeropuerto de Bristol. Está bajo sospecha de acoso por una denuncia de los padres de Madeleine McCann. Aseguran que esta chica no es su hija para nada y que les está causando una angustia tremenda después de todo lo que han pasado. Me parece curioso que no tengan absolutamente ni una duda. Yo creo que no es ella, sinceramente, pero los parecidos con el padre y con la madre un poco, pero sobre todo con el padre, a mí me parecen bastante fuertes, sinceramente. Incluso creo que tenemos por aquí el vídeo del furgón. Aquí la están trasladando a esta mujer escoltada, Bueno, pues este es el vídeo que dice el Daily Mail que estaba siendo escoltada Julia justo antes de o después de aterrizar en el Reino Unido, ¿no? Vamos a movernos por aquí a un programa de Telecinco que no sabía sinceramente que habían hablado de este tema, pero ya que lo estamos siguiendo me parece bastante importante ver un poco todo lo que se está diciendo alrededor del mundo, ya sea en España, como vimos el otro día en Chile, me parece que eran también medios de México, si no me equivoco, y ahora nos vamos con un medio en España, que es lo que se cuenta por aquí en cuanto al tema de las pruebas de ADN de esta chica, de la supuesta Madeleine. Y con las mafias. Señores, que da gusto estar con vosotros, pero hay otras noticias. La joven polaca que asegura ser Madeleine McCann, pues vuelve a la carga. Hace un año pidió disculpas a la familia de la niña, dijo que se arrepentía de lo que había hecho, pero Julia Wendell sigue pensando que ella es Madeleine. Y ahora ha reabierto sus redes sociales y asegura que tiene un test de ADN que prueba que es hija de Gary McCann, el padre de Maddie. Julia. Aún así, si esta chica piensa que es Madeleine, tiene derecho a saber si es ella o no, Eso también hay que decirlo, La joven polaca que aseguraba ser Madeleine McCann vuelve a afirmar que es la pequeña desaparecida en 2007 en Portugal y esta vez aporta pruebas. Ahora, según ella, un genetista y un experto en bioquímica sostienen que hay una conexión genética con los padres. Han comparado su perfil genético con muestras obtenidas del apartamento donde desapareció la pequeña Madeleine en el país luso. Concretamente, un pelo y saliva, pero no especifica de quiénes son.
unos resultados de ADN que afirman que Julia... Bueno, en teoría serían del padre, ¿no? El pelo y de la saliva que están diciendo aquí. Ya es parcialmente británica e irlandesa y no 100% polaca, como así resultó en otro análisis previo. También dan un 69% de coincidencia con las muestras obtenidas, por lo que confirman que existe una conexión familiar casi segura. Además, comparando los dientes y la voz de Madeleine con ella cuando era pequeña, ambas muestras dicen ser de la misma persona. Y sigue insistiendo en que ella también tiene la famosa mancha en el ojo que tenía Madeleine. Sin embargo, Kate y Gary, los padres de Madeleine, nunca han querido entrar en esta polémica. Rechazaron participar en las pruebas. A ver, los parecidos para mí son bastante evidentes con el padre, ¿eh? O sea, fíjate en estas fotografías, ¿eh? De ADN y no se han pronunciado tras la publicación de los resultados. Julia sigue convencida de que es Madeleine McCann y de que la verdad aún no ha salido completamente a la luz. A ver, también hay que decir que el tema de que sus padres adoptivos, que son, o sea, que tienen un estatus bien, ¿no? O sea, en Polonia son una pareja de bastante poder adquisitivo o mediano poder adquisitivo, vamos a decir, según lo que decían estos reporteros. Pero en cuanto a los padres adoptivos, yo creo que tienen que obligar a la madre a informar y entregar la documentación de la adopción de esta chica. Porque ¿dónde están la información de dónde es esta chica? ¿De dónde la adoptaron? ¿Realmente son sus padres biológicos con los que está actualmente? Parece que no, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale ella? ¿De una familia de Polonia? ¿No se quiere saber nada de esto? O sea, ¿no se quiere investigar el pasado o la información de esta chica y llegar hasta el final? Porque puede que no sea Madeleine, pero puede que a raíz de ella se pueda encontrar pues algunos caminos un poco más oscuros, quizás, no lo sé. Aún así, el cómo actúan los padres de Madeleine a mí siempre me pareció bastante raro, sinceramente. Ahora nos lo explica Manu Marlasca. También tenemos aquí a José Cabrera, psiquiatra, Toni Castejón, que es experto policial. Hola, ¿qué tal? Digo que ahora nos lo explicas tú. Vamos a tratar de contar lo que ha presentado esta señora, incluso de incierto nombre, porque cada vez se identifica de una manera, pero vamos a explicar lo que ha presentado para que después el doctor Cabrera nos diga qué opinión le merece todo esto. Bueno, ayer a través de sus redes sociales, esta mujer pues presentó las siguientes pruebas que les doy. Mire, aquí lo tienen. Los resultados sobre varias cosas. Una comparación de ADN, una comparación de los dientes de la niña y de los dientes de la adulta, una comparación de la voz, de los vídeos de Madeleine y la voz actual, y una conclusión sobre el ADN. El ADN que explica que ha salido de una almohada de la escena y de saliva de la almohada Playa de la Luz, escena. Y de Portugal. De Portugal. No... Sí, a ver, también otra cosa que es raro en todo este asunto es que esta chica sigue insistiendo de esta forma, ¿no? O sea, como tan persistente, yendo a la casa de los padres, todo eso que se está comentando ahora en los medios, cuando tiene toda la policía detrás, órdenes de alejamiento, un riesgo de ir a la cárcel bastante elevado. Por mucho afán de protagonismo que tenga esta chica, parece no muy normal que siga insistiendo de esta forma. Hay mucha gente que sí que cree realmente que ella es Maddie, pero aún así tiene todo el derecho a saber su pasado y su historia, por mucho que no sea Maddie. No se dice con qué se ha cotejado, no se dice a quién corresponde ese pelo y esa saliva, si a Madeleine o a algún ancestro de Madeleine, al padre o la madre. No se da nada de eso. Tampoco se explica cómo se llega a la conclusión de que por los dientes se trata de la misma persona, la niña Madeleine, que la adulta Julia. Tampoco se explica qué muestra de voz han cogido de Madeleine para asegurar que es la misma voz. Y detrás de todo hay un misterioso Surjit Singh Kler, al que se remite en todo momento. ¿Quién es este señor?
un publicista, alguien que tiene una agencia de comunicación y publicidad que parece que está detrás de toda esta operación. Bueno, pues estos son los resultados. Esto es como lo ha presentado esta señorita. Para un profano dirá, oye, pues parece ser que sí. Vamos a seguir con esta explicación y van a ver ahora cómo se presenta esto realmente. Esto, aquí está, el 69% dice Julia que hay de posibilidades de ser hija de los McCann. Bueno, de Gary. Eso es, de Gary McCann. Bueno, pues esto que les muestro aquí es de verdad cómo se hace una prueba de ADN. Lo que están viendo detrás, ese cuadro lleno de números, es... Bueno, esto es el tema de la prueba de ADN. Ahora que estaba hablando de este señor, que ya me acordaba a mí que había leído estos días, que había hablado este hombre, que es el representante de Julia, que es el señor Surjit Sinclair, que habló del arresto, o sea, lo confirmó y dijo que estaba tratando de averiguar qué es lo que había pasado. Que justo de bajar del avión permaneció en custodia esta chica. Y dijo, no estoy preparado para hacer más comentarios al respecto. Dentro de poco hablaré con los medios de comunicación para ver realmente qué es lo que ha pasado. Fue como muy, muy escueto, pero sí que a esta chica, Julia Wendell, se le acusa de 4 cargos de acoso contra la familia McCann. Ojo, que no es poca cosa. Y se alega que hizo contacto no deseado con los padres y con la familia. Y se presentó en la casa, envió cartas, hizo muchísimas llamadas en estos últimos años, muchos audios, muchos mensajes de WhatsApp y también por otras redes sociales. El acoso parece que es constante desde hace años por parte de Julia Wendell, que quiere volver con su supuesta familia, que serían los McCann en el Reino Unido. Cada una de las muestras explica qué muestra es y ahí están los indicadores del ADN de cada una de esas muestras. Y sobre todo, aquí, las expresa con las posibilidades, más de 59.000 sextillones de veces más probable que alguien sea hijo de determinada persona que de cualquier otro miembro de la población. Bueno, vamos, doctor, que no te crees lo que ha presentado esta señora. Nuestra generación, ¿no?, jugaba al quimicefa. No sé. ¿Te acuerdas del quimicefa? Que era para jugar a ser químico. Bueno, pues esto es un poco el quimicefa del ADN. ¿Vale? Es un poco la magia borras. Que había desaparecido en las redes, que vuelve a aparecer, que pide perdón a los padres y ahora dice que sí, doctor, del padre. Esto es una risa dicho en pocas palabras, pero si ya nos ponemos serios, esto no es serio. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, la policía, vosotros, yo que soy forense, el ADN es una estructura en la cual tienes que valorar una serie de genes, de alelos, etcétera. A ver, también es verdad esto que está diciendo por aquí el forense. Pero, sinceramente, los 4 padres, muy extraños, ¿no?, en toda esta historia. Que se van, que evaden, que no quieren hablar con los medios, que no dan más detalles a esta chica para saber el resultado final de si es Maddie o no lo es. Claro, mucha gente decía que en vez de detenerla y demás por todo esto, que deberían obligar a este supuesto padre a que se investigue junto a ella su origen, ¿no? A no ser que el supuesto padre, que sí sea el padre original, y su esposa a lo mejor no lo sea, ¿no? Y al final sean cómplices de una supuesta adopción ilegal y demás. O que haya algo más oscuro, alguna trama más oscura detrás de todo esto. Si tanto dicen que no es ella los McCann, que se hagan las pruebas y ya, que lo publiquen y se termina todo este tema, pero no lo tenemos. Por eso, a ver, es verdad que la gente decía, no, es que a lo mejor es porque pierden donaciones y demás. El tema de las donaciones por el caso de Madeleine fue tremendo, creo que fue de los casos como más brutalmente donados a nivel de los padres y de la familia. Sacaron muchísimo, eso se comentó en su día, sí. Y aquí lo que hay es, oye, quizá un 60 y tantos % de probabilidades de... Pero pues esto no es serio. Cuando se fiabiliza un ADN es el 99,999%, con lo cual... Y luego la prueba indubitada es la prueba real de donde sale eso, de una almohada. Que los padres además se negaron a hacerse la prueba de ADN. Siempre se negaron. Pero se puede coger... ¿Cuántos años han pasado?
Que yo ya no he perdido la cuenta. 18 años. 18 años, 18 años. o más o menos. Y ahora un resto... ¿Y quién tenía eso? ¿Lo tendría la policía No, de un tejido. portuguesa? Claro, de un tejido al aire, el ADN se deshace. Si el tejido está en un sarcófago egipcio, puede haber ADN de hace 2000 años o 3000, pero cerrado. Pero esto no tiene validez, no tiene ninguna validez. Por lo tanto, ella ha hecho aquí un juego periodístico que le vendrá bien, no sé para qué, pues por afán de notoriedad. A ver, también es verdad que, bueno, se ve que no saben como tanto del caso, las últimas noticias que han salido y todo esto del tema de Julia Wendel, pero en cuanto a Maddie, o sea, en cuanto al tema Madeleine como tal, la desaparición y la investigación que hubo, etcétera, hubo unos amigos que cenaron esa noche con los McCann y luego se ausentaron del restaurante, ¿no? Lo que pasa es que en Praia da Luz, en ese 2008, si no me equivoco, que fue... no, antes había sido, ¿no? El 3 de mayo del 2006, si no me equivoco. Bueno, más o menos creo que es la fecha, si no dejármela por aquí abajo en los comentarios. Pero básicamente lo que decían los investigadores es que los perros de policía habían encontrado rastros de sangre en unas cortinas de una habitación y que eran de Madeleine McCann, esos rastros. Luego este tipo de pruebas como que se desestimaron. Hubo muchas cosas con el tema del ADN, que si habían sido halladas en la pared, algunas manchas, etc. Y todo esto daba sentido a que realmente pudiese haber habido una muerte por negligencia o no, y que luego la familia supuestamente trató de encubrirlo. Esto es algo que algunos investigadores trataron de darle forma en su momento como una de las pistas más grandes sobre lo que realmente le pasó a Maddie, y luego descartaron su cuerpo, ¿no? Evidentemente. ¿Cómo? No lo sabemos. Pero eso es muy doloroso para los padres, ¿no? Si no ha participado la policía, que tiene la cadena de custodias, posibles pruebas como la almohada, etc. Bueno, pero recordar lo que pasó en Portugal, o sea que también... Bueno, esto fue brutal. Madre mía. Bueno, pues nos volvemos aquí a España, concretamente a Málaga. Y bueno, esto también es un poco más de la información que salía de este tema. En otros vídeos seguiremos analizando todo el caso de Madeleine McCann y Julia Faustina, que sinceramente no para de darnos titulares y de darnos también informaciones sobre lo que sería este gran tema. Que haber depositado en algún lugar. Ahí, el lago, el famoso drenaron ese lago, lo drenaron en algún momento, sí. Porque ahí estaría la prueba, en esos tiempos, en esas mismas semanas que él hace, en el fondo, secuestra a esta niñita, se la roba. En esa misma semana él frecuentó ese lago, por eso siguen buscando ese lago. Oye,